Volver. 5 ensayos para A-Level Spanish. Escucha y prepárate. Estos son los contenidos de este vídeo y como siempre si necesitas la versión PDF para tus clases me puedes enviar un email a la dirección del canal. Al final de cada ensayo tienes la versión imprimible. Comenzamos con el primer ensayo. En Volver, Almodóvar presenta a las mujeres como más fuertes y solidarias que los hombres. ¿Hasta qué punto estás de acuerdo? Introducción. En Volver, Pedro Almodóvar retrata un universo claramente dominado por figuras femeninas. A lo largo de la película, los personajes masculinos están prácticamente ausentes, son débiles o incluso violentos, mientras que las mujeres muestran resiliencia, cooperación y capacidad de adaptación frente a la adversidad. En gran medida estoy de acuerdo con la afirmación, aunque considero que el director no solo idealiza a las mujeres, sino que también denuncia las consecuencias sociales del comportamiento masculino. La fortaleza femenina ante la adversidad. En primer lugar, la película presenta a las mujeres como emocionalmente más fuertes que los hombres, especialmente a través del personaje de Raimunda. Tras descubrir que su marido Paco intenta abusar sexualmente de su hija Paula, ella reacciona de forma inmediata para protegerla y ocultar el crimen posterior. Lo significativo no es solo la acción en sí, sino su capacidad de continuar con la vida cotidiana sin derrumbarse psicológicamente. Raimunda trabaja, cuida de su hija y gestiona el restaurante improvisado mientras carga con el secreto. Frente a esto, el único personaje masculino relevante desaparece rápidamente de la trama. Paco no tiene desarrollo psicológico ni profundidad moral, lo que refuerza la idea de que los hombres representan el problema mientras las mujeres gestionan las consecuencias. Por tanto, Almodóvar muestra la fortaleza femenina no como heroísmo extraordinario, sino como supervivencia diaria. La solidaridad femenina como motor de la historia. Además, la solidaridad entre mujeres constituye el verdadero eje narrativo de la película. Sole ayuda a Raimunda sin exigir explicaciones, ocultando el cadáver en el congelador y participando en la mentira colectiva. Del mismo modo, las vecinas del pueblo cooperan constantemente, limpian la casa, organizan el funeral de la tía Paula y comparten responsabilidades sin conflicto. Esta cooperación contrasta claramente con la ausencia total de redes masculinas de apoyo. Los hombres no crean comunidad, las mujeres sí. Almodóvar construye así una especie de familia alternativa basada en la empatía y la experiencia compartida del sufrimiento. La solidaridad femenina funciona casi como un mecanismo de protección social frente a la violencia patriarcal. Crítica social más que idealización. Sin embargo, no se trata simplemente de una idealización de las mujeres. En realidad, el director denuncia indirectamente el daño causado por la violencia masculina. El abuso sufrido por Raimunda en su infancia, el intento de violación de Paula y el incendio provocado por el padre muestran un patrón generacional de agresión masculina. Las mujeres no son fuertes por naturaleza, sino por necesidad. Han aprendido a sobrevivir porque la estructura social ha fallado en protegerlas. El silencio y los secretos familiares evidencian una cultura donde las víctimas deben gestionar el trauma solas. Así, Almodóvar no glorifica a las mujeres, sino que critica una sociedad que obliga a las mujeres a ser fuertes. En conclusión, estoy en gran medida de acuerdo en que Volver presenta a las mujeres como figuras más resilientes y solidarias que los hombres. No obstante, esta representación no pretende idealizarlas, sino mostrar las consecuencias de la violencia y la ausencia masculina.
La fortaleza femenina surge como respuesta a la adversidad y la solidaridad funciona como alternativa a unas estructuras sociales fallidas. Así, más que una exaltación de la mujer, la película constituye una crítica profunda a los comportamientos masculinos y al sistema que los hace posibles. Te dejo a continuación las versiones imprimibles tanto en español como en inglés que pueden servir de apoyo a los estudiantes para comparar estructuras y vocabulario. Y recuerda que si necesitas el PDF me puedes enviar un email. Continuamos con el segundo ensayo. En la película El pasado nunca desaparece. Analiza la importancia del pasado y de los secretos en volver. Introducción. En Volver, Pedro Almodóvar presenta un mundo en el que el pasado permanece constantemente en la vida de los personajes. Los secretos familiares, lejos de desaparecer, condicionan las relaciones, la identidad y las decisiones de las protagonistas. A través de Raimunda, Paula y la abuela Irene, la película demuestra que el silencio protege a corto plazo, pero también genera dolor y distancia emocional. Por lo tanto, el pasado no es solo un recuerdo, sino una fuerza activa que debe ser enfrentada para poder avanzar. El pasado como trauma heredado. En primer lugar, el pasado aparece como un trauma que pasa de generación en generación. Raimunda fue abusada por su padre y como consecuencia Paula es fruto de esa agresión. Este secreto marca profundamente la relación entre madre e hija. Raimunda intenta proteger a Paula ocultando la verdad, pero el silencio crea tensión y desconfianza. De este modo, Almodóvar sugiere que ocultar el pasado no lo elimina, sino que lo perpetúa emocionalmente. El trauma solo empieza a resolverse cuando Raimunda finalmente confiesa la verdad. Los secretos familiares y la identidad. Además, los secretos afectan directamente a la identidad de los personajes. Irene finge estar muerta durante años porque mató a su marido tras descubrir su infidelidad y el abuso hacia Raimunda. Su regreso como fantasma simboliza literalmente el retorno del pasado. Mientras el secreto permanece oculto, la familia vive separada emocionalmente. Sin embargo, cuando Irene revela la verdad, madre e hija pueden reconstruir su relación. Así, la película muestra que reconocer el pasado permite comprender el presente. El silencio social y la solidaridad femenina. Por otra parte, Almodóvar presenta una comunidad donde el silencio colectivo protege a las mujeres. Las vecinas ayudan a Raimunda a esconder el cadáver de Paco sin hacer preguntas. Este comportamiento refleja una tradición cultural en la que los secretos se guardan para sobrevivir. Sin embargo, la película no glorifica el silencio, al contrario, muestra que la verdadera liberación llega al hablar. La confesión final entre Raimunda e Irene permite la reconciliación emocional y rompe el ciclo de ocultamiento. En conclusión, Volver demuestra que el pasado nunca desaparece, pues se manifiesta en la memoria, en los secretos y en los vínculos familiares. Los secretos inicialmente protegen a los personajes, pero también los aíslan y prolongan el dolor. Solo cuando se enfrentan a la verdad pueden sanar y reconstruir sus relaciones. Por ello, Almodóvar presenta el pasado no como una carga inevitable, sino como una realidad que debe reconocerse para poder avanzar hacia el futuro. Nuevamente, a continuación tienes las versiones imprimibles en español y en inglés. Vamos con el ensayo número 3. Analiza cómo se presenta la maternidad en Volver,
¿Es una fuerza positiva o problemática? Introducción. En Volver, Pedro Almodóvar presenta la maternidad como uno de los ejes centrales de la historia. A través de varias generaciones de mujeres, la película muestra madres imperfectas, protectoras y marcadas por el pasado. La maternidad aparece al mismo tiempo como refugio emocional y como fuente de conflictos. Por ello, más que ser únicamente positiva o negativa, se presenta como una fuerza compleja que puede proteger pero también herir. La maternidad como protección. En primer lugar, la maternidad funciona como una fuerza protectora. Raimunda actúa constantemente para defender a su hija Paula, incluso después de que ésta mate a Paco en defensa propia. En lugar de rechazarla, la ayuda a ocultar el crimen y asume la responsabilidad moral. Su comportamiento demuestra un amor incondicional que prioriza el bienestar de la hija por encima de las normas sociales. Así, Almodóvar presenta la maternidad como un instinto de protección absoluta. La maternidad marcada por el pasado. Sin embargo, la maternidad también está condicionada por el trauma. Raimunda fue víctima de abuso por parte de su padre, y ese secreto afecta profundamente a su relación con Paula. La dificultad para hablar del pasado crea distancia emocional entre ambas. De esta manera, la película muestra que las madres no solo transmiten cuidado, sino también heridas no resueltas. El silencio materno protege, pero al mismo tiempo impide la comprensión. La reconciliación entre madres e hijas. Además, la relación entre Irene y Raimunda demuestra que la maternidad puede reparar el daño. Irene mató a su marido para proteger a su hija y pasó años oculta, lo que provocó separación y resentimiento. Cuando finalmente confiesa la verdad, madre e hija pueden reconciliarse. La maternidad se convierte entonces en una vía de perdón y reconstrucción emocional. Almodóvar sugiere que hablar permite sanar lo que el silencio destruyó. En conclusión, la maternidad en Volver es una fuerza tanto positiva como problemática. Protege, crea vínculos y permite la reconciliación, pero también transmite traumas y silencios dolorosos. Almodóvar no idealiza a las madres, sino que las representa como figuras humanas capaces de amar y de equivocarse. La maternidad, por tanto, no es perfecta, pero es el motor que finalmente hace posible la sanación. Y una vez más tienes las versiones imprimibles que puedes encontrar en el PDF. Si te está gustando y ayudando este vídeo, no te olvides darle a me gusta. Continuamos con el ensayo número 4. Aunque parece una historia realista, Volver tiene elementos casi sobrenaturales. Comenta el uso del realismo y lo fantástico en la película. Introducción. En Volver, Pedro Almodóvar combina una historia cotidiana con elementos aparentemente sobrenaturales. La película presenta problemas reales como la muerte, el abuso, la pobreza y los conflictos familiares, pero introduce la figura del fantasma de Irene. Esta mezcla crea una atmósfera en la que lo extraordinario se percibe como parte natural de la vida. Así, el director no busca romper el realismo, sino ampliarlo para expresar emociones profundas. El realismo en la vida cotidiana. En primer lugar, la película se apoya en un fuerte realismo social. La vida de Raimunda muestra preocupaciones económicas, trabajo duro y responsabilidades familiares. Las escenas en el barrio, el restaurante improvisado y la convivencia con las vecinas reflejan una realidad reconocible. Además, los temas tratados, violencia doméstica, muerte y secretos familiares, pertenecen al mundo real.
Este contexto hace que el espectador perciba la historia como cercana y creíble. Lo fantástico como símbolo emocional. Sin embargo, la aparición de Irene introduce un elemento fantástico. Al principio parece un fantasma que regresa del más allá, especialmente para Sole. No obstante, más tarde se revela que está viva. Este recurso no busca engañar al espectador, sino representar la presencia constante del pasado. Lo sobrenatural funciona como una metáfora visual del recuerdo y la culpa. De este modo, Almodóvar convierte lo fantástico en una forma de expresar emociones internas. La convivencia entre realidad y fantasía. Además, los personajes aceptan lo extraordinario con naturalidad. Nadie reacciona con terror exagerado ante la presencia del fantasma. Esta reacción sugiere una cultura en la que los muertos siguen formando parte de la familia. La frontera entre vida y muerte se vuelve difusa, reforzando la idea de memoria colectiva. La fantasía no rompe la realidad, sino que convive con ella para explicar sentimientos difíciles de expresar directamente. En conclusión, Volver combina realismo y fantasía para profundizar en la experiencia humana. El mundo cotidiano aporta credibilidad, mientras lo sobrenatural permite visualizar el peso del pasado. Almodóvar muestra que la realidad emocional no siempre puede representarse de forma literal. Por ello, lo fantástico no contradice el realismo, sino que lo completa y lo hace más significativo. Y vamos ya con el último ensayo, ensayo número 5. ¿Cómo presenta Almodóvar a los personajes masculinos en Volver y con qué propósito? Introducción. En Volver, Pedro Almodóvar presenta a los personajes masculinos de manera significativamente diferente a las mujeres. Mientras que las mujeres ocupan el centro emocional y narrativo de la película, los hombres aparecen como figuras secundarias, problemáticas o incluso dañinas. A través de esta representación, el director no solo critica ciertos comportamientos masculinos, sino que también refuerza la solidaridad y la fortaleza femenina como eje principal de la historia. Los hombres como fuente de conflicto. En primer lugar, los personajes masculinos se asocian con la violencia y el conflicto. Paco intenta abusar de Paula, lo que desencadena su muerte en defensa propia. Asimismo, el padre de Raimunda fue responsable de su abuso en el pasado. Estos hombres no aparecen como figuras protectoras, sino como amenazas dentro del entorno familiar. De este modo, Almodóvar subraya cómo el peligro proviene del ámbito doméstico, rompiendo la imagen tradicional de la familia como espacio seguro. La ausencia y debilidad masculina. Además, muchos hombres están ausentes o tienen un papel marginal. Tras la muerte de Paco, la historia continúa sin una figura masculina relevante. La trama se centra exclusivamente en las mujeres y en su capacidad para resolver los problemas por sí mismas. Esta ausencia refuerza la idea de que los hombres no son necesarios para la supervivencia ni para la cohesión familiar. Almodóvar desplaza deliberadamente el protagonismo masculino. Contraste con la solidaridad femenina. Por otra parte, la representación negativa o limitada de los hombres sirve para destacar el contraste con la solidaridad femenina. Las vecinas, Raimunda, Sole e Irene se apoyan mutuamente frente a las dificultades.
Mientras los hombres generan conflicto o desaparecen, las mujeres crean redes de apoyo. El propósito del director parece ser cuestionar estructuras patriarcales tradicionales y celebrar la resiliencia femenina. En conclusión, Almodóvar presenta a los personajes masculinos como figuras problemáticas, débiles o secundarias, para centrar la atención en la fortaleza de las mujeres. Esta representación no es casual, sino que responde al deseo de construir una narrativa dominada por la experiencia femenina. Así, el director utiliza a los personajes masculinos como contraste para enfatizar la solidaridad, independencia y capacidad de superación de las protagonistas. Y si llegaste hasta aquí, muchas gracias por ver el vídeo completo. Regálame un me gusta y comparte con tus amigos. ¡Hasta pronto! See you soon! Learning Spanish, learning English too. Fun for families and teachers too. Games and stories, facts to explore. Bilingual Cerebros opens the door. Bilingual Cerebros, aprende aquí. It's fun and free, come learn with me. Bilingual Cerebros es para ti. Learning together, it's where to be.